Días atrás, el Comité de Política Monetaria del Banco Central se reunió, como es habitual, y al finalizar el encuentro emitió un comunicado en el que dice que continuará con su política monetaria contractiva con el objetivo de contener la inflación, que según dice el Comité de Política Monetaria en ese comunicado, continúa estando en el centro de la preocupación de las autoridades económicas. Para analizar lo que ha sido el último encuentro del Comité de Política Monetaria, recibimos a Ramiro Almada, socio de la consultora Oikos. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Significa este comunicado y esta decisión del Comité de Política Monetaria que, bueno, efectivamente, como cada uno lo entiende en su hogar, la inflación sigue estando allí en el centro de la preocupación? Sí, es verdad, el Banco Central y el Comité de Política Monetaria han fijado que el rango de la inflación esté entre 3 y 7, a pesar de ello, todos sabemos de que, bueno, los últimos niveles de inflación están en torno al 9%, que son los últimos niveles que ha registrado en el mes de septiembre, ¿verdad?, el nivel de precios. Esto sigue siendo una preocupación del Banco Central, que es su objetivo tratar de combatir la inflación para que, bueno, los precios de la economía se estabilicen y tiendan al rango, y de esa manera la pérdida social que hay por el aumento de la inflación, básicamente de quienes reciben remuneraciones en pesos, se minimice, ¿verdad? En ese sentido, a partir del mes de julio, recordemos que antes del mes de julio, el Banco Central venía con una política monetaria, o con el instrumento de política monetaria era la fijación de la tasa de interés, la subía y la bajaba, y en función de la suba y la baja de la tasa de interés, el mercado monetario se contraía o se expandía. Eso es una forma de cómo el instrumento de política monetaria actúa sobre el mercado monetario. A partir de julio lo que hizo fue cambiar el instrumento y pasar al control de los agregados monetarios, básicamente el control del M1, que es una proxy de la cantidad de dinero que hay en la economía, de los depósitos y de la caja de ahorros que hay en todo el sistema financiero. O sea, sería todo el dinero que está en circulación o de libre disponibilidad más rápida en el sistema financiero. Como a partir de ese momento se realizó ese cambio, lo que se fijó fue, bueno, seguir con el objetivo de la inflación en el rango de 3 y 7, por más que esté arriba, pero la política monetaria iba a ser netamente restrictiva. Que la política monetaria sea totalmente restrictiva quiere decir de que se iba a contraer la cantidad de dinero, y al contraerse la cantidad de dinero iba a afectar la tasa de interés, y de esa manera la economía se iba a contraer. O sea, una menor cantidad de dinero lo que hace es aumenta el precio del dinero, y ese precio del dinero que se traslada o se fija a través de una tasa de interés que su precio debería haber subido. Lo que sucedió en este primer trimestre fue de que la cantidad de dinero que se mide, que según lo establecido por el Comité de Política Monetaria, que se fija trimestralmente o se analiza trimestralmente, se encontró o se ubicó por encima de lo que se había fijado. O sea, el Banco Central, el Copom, se habían fijado de que en el trimestre de julio a septiembre la cantidad de dinero creciera entre un 12 y un 13%, un 12,5 y un 13 más específicamente, y en realidad creció un 14,8%. Eso tiene algunos temitas ahí que vale la pena analizar. O sea, lo que sucede es que primero que tratar de controlar los agregados monetarios o analizarlo es bastante complicado, en el sentido que eso no es una información que esté muy al día publicada por el Banco Central, y lo otro es un indicador difícil de ir controlando. Entonces nos cuesta muchas veces poderlo seguir con bastante regularidad. Y lo otro que tiene es que decir, bueno, dentro de la meta que se había fijado el Banco Central, que era entre 12,5 y 13, subió un 14,8% interanual, ¿verdad?, comparado con el mismo periodo del año anterior. Sí, tuvo un incremento mayor al estimado, pero bueno, eso quizás también se puede explicar como un factor de aprendizaje del nuevo instrumento que se está utilizando. Claro. A pesar de ello, el Banco Central lo que dice es que, bueno, que hay que tratar que el Banco Central va a continuar con esa política de contracción de la cantidad de dinero, con el fin de tratar de bajar la inflación y alinearla lo más posible al rango fijado, aunque ya sabemos, y nuestras estimaciones, de que este año va a terminar nuevamente por encima del rango fijado por el Banco Central. Y en este sentido lo que fijan
es que para el último trimestre del año la cantidad de dinero crezca entre un 15 y un 17%. Claro. Si bien ese valor sigue estando por encima de lo que se había fijado, sigue registrando una tasa de crecimiento positiva, hay que tener en cuenta que en el mes de diciembre del año pasado la cantidad de dinero registró una caída bastante importante, entonces al comparar en términos interanuales da un crecimiento significativo del indicador, pero bueno, estamos en el camino, recordemos que es un proceso de aprendizaje y que ir ajustando a medida que pasa el tiempo las expectativas de los agentes y la evolución de las variables, ¿no? Claro. Ramiro, te agradezco mucho el análisis de este martes y bueno, nos comunicamos el viernes. Vale. Que pases bien, buen día. Claro. Era Ramiro Almada, socio de la consultora Oikos. Esto es Tiempo Presente.